¿Qué sabemos realmente sobre Canadá? Que hablan inglés y francés, que tienen a este señor como primer ministro, que está bueno visitar Canadá, no está tan bueno que Canadá te visite, pero ¿sabían que Canadá es el primer país considerado multicultural? Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Anteojos Sociológicos. Mi nombre es Belén Meneses y hoy vamos a analizar la película Red. El primer punto que quiero tocar es el multiculturalismo. Canadá tiene una historia de migración bastante interesante. Como les dije, Canadá es el primer país que en 1988 se consideró defensor de la multiculturalidad o multiculturalismo, con la idea de celebrar las diferencias culturales y que todas estas herencias pueden aportar a la diversidad y así enriquecer la nación. Todo esto suena muy bonito, pero no siempre fue así. A mediados del siglo XIX, muchos países empezaron a preocuparse por la cuestión de la migración. El liberalismo económico y el libre mercado generaron a su vez los movimientos de población masiva. La ideología liberal consideró que la migración era un nuevo elemento para la organización social. En Canadá, aunque principalmente, como sabemos, llegaron ingleses y franceses, también hubo migraciones de otro tipo, como alemanes, suecos, polacos, y también, muy importante mencionar, personas afrodescendientes o africanas que venían huyendo de la trata de esclavos que se dio muy fuerte en Estados Unidos. Y todo esto sin hablar de los pobladores originales. Anteriormente se les conocía como indios, indígenas o esquimales. Esto ahorita ya está cambiando. Y todo esto contribuyó a que se formara como una nación originalmente diversa. Durante la primera etapa en la que se empezó a regular la migración en Canadá fue principalmente por el reclutamiento. Se buscaba pobladores y trabajadores que sirvieran a la nación, por lo cual hubo un criterio selectivo. Es decir, que se controló la entrada a ciertas personas no deseables, por ejemplo, que tuvieran alguna discapacidad física o mental. Y también a las personas pobres, por supuesto. Se buscaba desarrollar industria, por lo que se necesitaba, obviamente, mano de obra. Y así se construyeron grandes proyectos, como por ejemplo este ferrocarril que buscaba conectar el Pacífico con el Atlántico. En la última década del siglo XIX se dio una importante migración de personas desde Asia, principalmente China. Hubo un control muy específico de esta población, es decir, que el Estado controlaba en dónde trabajaban y en dónde vivían, limitando así sus actividades. Las posturas con respecto a este tipo de migraciones de personas no blancas son variadas. Los empresarios buscaban libertad para que pudieran migrar personas y trabajar en sus industrias. Por otro lado, los sindicatos les preocupaba que estas migraciones pudieran afectar la vida de los trabajadores autóctonos. Temían la reducción de sus ingresos y que se deterioraran sus condiciones laborales. Y por supuesto también existía esta postura nacionalista, en la cual se buscaba una nación homogénea y que se asemejara más a los ingleses o franceses, por lo cual no querían a los migrantes. En 1905 se instauró la política White Canada. Esta limitaba la entrada a japoneses, chinos, tailandeses, indios, caribeños y personas racializadas que venían de Estados Unidos. Y priorizaba en la entrada de ingleses, estadounidenses e irlandeses con un buen nivel económico. Pero una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, el país volvió a necesitar trabajadores, pues hubo un gran crecimiento económico y social, y había que cubrir esas necesidades económicas. Por otro lado, también empezó a existir una deslegitimación de la superioridad racial y se consideró una vergüenza los hechos ocurridos con este barco que intentó refugiar judíos, y Canadá, entre muchos otros países, no lo aceptaron. El 13 de mayo de 1939, un barco con 937 pasajeros salió de Alemania buscando refugio en alguna parte del mundo y poder así escapar lo suficientemente lejos de las garras del nazismo. De los 937 pasajeros de aquel barco memorable llamado St. Louis, solo sobrevivieron 278. Por la década de los 50 ocurrió un gran cambio de actitud hacia los migrantes y en general a la diversidad étnica, y el Estado empezó a contribuir. Para los años 70 se eliminó el criterio denominado racial para la entrada de personas a Canadá y se priorizaron otros criterios, como por ejemplo el tener familiares que ya eran ciudadanos canadienses o bien tener un nivel de estudios. Se instauró un sistema de puntos que caracteriza ciertas variables para permitir la entrada y la nacionalidad.
Canadá abrió sus puertas a la inmigración no europea y empezaron a llegar personas desde India, Filipinas, Jamaica y sobre todo también de China, de donde proviene la protagonista de esta película, al igual que la directora Du Mixi. En esta película podemos ver reflejada la política del multiculturalismo, que permitió que las minorías pudieran mantener su propia lengua, cultura y religión sin que esto afectara la unidad social y política del país, con medidas para asegurar la no discriminación. Con pros y contras, estas políticas son referentes internacionales y en la película lo podemos ver muy reflejado con los personajes. Nos muestran una clara inclusión y mezcla cultural, comunicación intergeneracional. La película está ambientada a principios de siglo en el 2002 e incluye elementos que mi generación millennial valoró muchísimo. Pudimos identificar juguetes que teníamos, como los tamagotchis, el fanatismo con las boy bands, que ahora también se relacionó mucho con BTS, aunque la directora negó la conexión directa. Y me pareció ver una referencia directa a los libros de Crepúsculo, yo los leí todos en mi adolescencia. Ahora bien, hemos hablado del diálogo entre culturas, pero también hay otro tipo de diálogo, el diálogo intergeneracional. Podemos considerar una generación como la comunidad de edades del grupo que atraviesa una misma etapa de vida. En la película podemos ver la interacción entre varias generaciones, Mei, su madre, su abuela, pero también la de su antepasada. Con esto existe la interacción y el diálogo entre diferentes formas de ver la vida, de pensar y de actuar. Por supuesto que hay conflictos, pero también hay elementos simbólicos que sintetizan esta relación de una forma armoniosa. Al pasar un proceso de aprendizaje en el cual se comprenden las formas de actuar del pasado y se complementan con las formas de actuar de las futuras generaciones, adaptando por fin ese quiebre que creo que es muy vigente y que muchas de las personas jóvenes vivimos. Estas ideas se materializan en la transformación de Mei, que a su vez está ligada con un pasado remoto, pero también en elementos como el Tamagotchi y el collar, donde vemos estos diálogos generacionales. Ahora vamos a hablar de las lealtades familiares. Este término plantea que en las relaciones existen expectativas estructurales de grupo, con las cuales los miembros de una familia o grupo adquieren un compromiso casi invisible. Esto se traduce en misiones o encomiendas a los hijos, que muchas veces tienen que ver con las cosas que los padres no pudieron lograr. Estas lealtades no son necesariamente negativas, pero se pueden volver negativas cuando las exigencias son demasiadas o van en contra de los deseos y necesidades de la persona. También encontré un texto que menciona que muchas veces las hijas y los hijos pagan con su autonomía y ceden su control, que es lo que le pasa a la protagonista de la película. Ella tiene que transitar un proceso en el cual descubre la situación de su madre con la que ella carga y así lograr liberarse de ello. Creo que muchas de las películas de Disney ahora están metiendo muchos temas de salud mental y esto me parece también muy importante. Siguiente elemento, onda LGBT. No veo tantos elementos prácticos ni metafóricos para poder hacer ciertas afirmaciones que se están realizando alrededor de estos temas, sin embargo me parece interesante mencionarlos. En primer lugar, el mito de que existe un personaje trans en la película. Esto proviene de un casting que publicó Disney para hacer la voz y que solicitaban una persona trans, por lo que muchas personas consideraron que este personaje se trataba de Miriam, la mejor amiga de Mei. Personalmente no encuentro tanto sustento, pero hay personas que sí lo aseguran. También otras personas que consideran que debido a la cercanía que tienen estos dos personajes se puede hablar un poquito de una atracción y visibilidad lésbica. Sin embargo, también lo veo un poco ambiguo y creo que también es necesario visibilizar que el cariño entre mujeres no tiene que ser necesariamente una cuestión de pareja, sino que las amistades también son muy fuertes. Aunque por supuesto también es válida esta interpretación. Ahora bien, el caso de Tyler, esto sí es muy real. Estaba conversando con una amiga del seminario, Sai, si estás por aquí te saludo, y ella me comentaba que percibió una reacción cuando se encuentran a Tyler en el concierto y fue encaminada al pensar que él era gay por estar ahí.
Creo que para mí y para muchas personas ya tenemos bastante claro que no tienen que ver el género y la orientación sexual directamente con los gustos y aficiones. Sin embargo, la realidad es que es algo que se piensa en general todavía. Y creo que es una reacción interesante para analizar. A mí, por ejemplo, no se me ocurrió cuando lo vi. Siguiente, equipo de creadoras. Esta película ha llamado mucho la atención porque sus directivas son mujeres. Sería interesante que nos preguntáramos en cuántas producciones la mayoría o todos sus directivos son hombres. La directora Domi, no sé cómo se pronuncia, es originaria de China y creció en Toronto, Canadá. Ella misma menciona en el documental de la película que intentó caracterizar cómo se sentía ella siendo migrante, con esta necesidad de sobresalir, aprovechar sus oportunidades y también honrar su pasado. También, gracias al equipo de mujeres y a la directora, podemos encontrar elementos muy interesantes desde el punto de vista femenino. Elementos como la amistad, el comienzo de las atracciones físicas y románticas, y por supuesto la menstruación. Escuché mucho sobre que la transformación de Mei es una metáfora directa a la menstruación. Sin embargo, con las alusiones directas a este acontecimiento, creo que se denota que la metáfora va más allá. La directora expresa que la metáfora tiene que ver con una pubertad mágica, un nivel inmediato de búsqueda de identidad al crecer. Sobre el guiño del color del panda y las referencias directas a la menstruación, creo que aportan a ir rompiendo con estos tabús. Los cuerpos son objetos de normas sociales. Y el tabú de la menstruación genera efectos físicos y psicológicos en la vida de las mujeres que no favorecen a su calidad de vida. El poder visibilizar estos temas, así sea con escenas cortas en películas animadas, puede contribuir a romper estos tabús. Hasta aquí el análisis de hoy, espero que les haya parecido interesante. Si te gustó este video me ayudarías muchísimo dándole un like, haciendo un comentario bonito, compartiéndolo con alguien que le pueda gustar, suscribiéndote al canal. También me puedes apoyar en Ko-fi, que es una plataforma donde pueden hacer pequeñas donaciones. Pueden seguirme en todas las redes sociales como Anteojos Sociológicos. Tengo Instagram, Facebook y TikTok. En Spotify también tenemos podcast. También te invito a ver el video análisis de la película de Encanto. Por acá se los voy a dejar. Puedes seguirme también en mi Instagram personal como @akibelmeneses. Todas las referencias y bibliografía están en la cajita de descripciones. Muchas gracias por ver este video. Adiós.